surge esta institución es cuando ahora sí los científicos de la época del siglo XVII tienen un organismo que los avala y por lo tanto sus escritos se irán convirtiendo en lo que conocemos ahora como papers. Algunos de sus miembros, Charles Downing, quizás ustedes recuerden algún nombre que sea conocido para ustedes, Robert Boyle, Edmund Halley, Benjamin Franklin, John Locke, Sir Isaac Newton, demostró su teoría de la óptica ante miembros de la sociedad y posteriormente se convirtió en presidente de esta. Caroline Herschel, primer miembro honorario femenino. Eso también es importante recalcar porque la ciencia, la búsqueda no siempre fue una actividad básicamente del género masculino. Las mujeres se demoraron un poco en llegar a sus escritos y envolverse personajes importantes dentro de la historia misma. Michael Faraday, Niels Bohr, Hugh Huxley, Albert Stewart, Stephen Hawking, Paul Maximilian Nernst, que es el actual presidente, y ahí hay una nota que dice que de esta institución solo el 3% son mujeres. Es decir, como hemos visto, este organismo que avala el conocimiento científico, por lo menos desde la versión europea, siempre tuvo un mínimo porcentaje de género femenino. Y aún en la actualidad son pocas las mujeres que figuran dentro del mundo de la ciencia. Para marzo de 1965 surge, podríamos decir que esta es la primera revista, entre comillas, que se puede homologar con las revistas indexadas que tenemos en la actualidad, donde se publican los artículos científicos. ¿Cómo se llamaba esa revista? En inglés, esa revista se llamaba Philosophical Transactions of the Royal Society, es decir, las secciones filosóficas de la sociedad real. ¿Cuándo surgió? Surgió en 1665, porque ya en 1660 había surgido en cambio el organismo que avalaba y agrupaba sobre todo a la comunidad científica. Hay otros científicos europeos que reclaman que no necesariamente es la comunidad científica de 1660, de 1665 los que crean tanto la revista Philosophical Transactions, sino que también los franceses también estaban desarrollando una suerte de revista indexada o de revista para publicaciones científicas. Ese reclamo tiene cierta lógica en la medida en que durante ese siglo, muchos siglos, pues, Europa fue el continente que dominó la ciencia. Sin embargo, la historia oficial reconoce a esta revista, Philosophical Transactions of the Royal Society, como la primera en ser publicada. El journal que les decía que también reclama su acción dentro del mundo de la ciencia para el año 1665 es un journal francés. No sé mucho francés, pero trataré de no destruirlo, que se llama Journal des Savants. Ellos reclaman ser la primera publicación de este tipo. Si bien este material contenía en cambio una gran cantidad de artículos que no eran considerados científicos. En definitiva, es el Reino Unido y es la Philosophical Transactions of the Royal Society quienes dentro de la historia de la ciencia se consideran como aquellos que desarrollaron la posibilidad para publicar. Hay algunas obras publicativas que se convirtieron en bestsellers. Si a ustedes les gusta imprimir eso, algo de interés de ese tipo, hay una obra de Stephen Hawking que se llama La historia del tiempo. En la historia del tiempo, en ese libro, se pregunta, el editor indica que tenía mucha preocupación porque sentía que el libro estaba muy técnico, que no iba a conseguir lectores. Entonces, antes de ir al editor, al editor, comenta con sus colegas, con sus pares, y sus colegas de verdad que por su ayuda le dicen que no va a vender ningún libro porque no se entiende mucho lo que está allí, pensando en la gran mayoría que no son cosmólogos, no son astrofísicos y que eventualmente quizás solamente conocemos la fórmula de Einstein y la guía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces él reflexiona y dice en esa introducción que él tenía razón, se puso a pensar con calma y lo único que dejó en su prólogo fue efectivamente la clásica fórmula de Einstein sobre la energía. Ese libro, Historia del Tiempo, se convirtió en un bestseller en su momento y aún ahora para toda persona que le interese conocer el universo de una manera más detallada. También está, aquí es un escritor, pero sin embargo la literatura también es una fuente en otros géneros. Por
Robin Williams. Yo Robot, si que lo han visto, es una adaptación de un libro de Isaac Asimov. Y de hecho algunas de sus películas, de sus libros, han sido llevados también al cine. Como vemos, aquí es un discurso literario que aborda también la ciencia y que no por ser discurso literario no deja de lado esta posibilidad de ciencia y literatura. Información que mejore la comprensión en un campo científico específico. Como decía, su investigación tiene que ser realmente novedosa. El background de lectoescritura es necesario. Es decir, aquella persona que va a publicar en una revista científica, tiene que tener un background, es decir, tiene que tener unos padres adoptivos, entre comillas, autores que ya ha leído antes, textos que pueda referenciar, libros sobre el tema que vas a investigar, la certeza del alto impacto que tendrá tu artículo. No se olviden que no se trata solo de publicar el artículo, sino de saber cuál es el factor de impacto que va a tener ese artículo, es decir, cuántas veces va a ser referenciado, quiénes lo van a leer y qué es lo novedoso en ese artículo. Puede que no, puede que cuando ustedes tengan la experiencia de estar escribiendo su artículo científico, su proceso sea distinto, pero de manera general, desarrollar un plan, elegir una revista, cuál es la revista de especialidad. Si ustedes son diseñadores gráficos, tendrán que entrar a bases de datos que tengan esa área. Entonces allí tendrán que enviar sus artículos para ver si son aceptados o no. El proceso, como decía, desarrollar un slide, elegir una revista, elegir coautores, puede publicar también en pares, escribir el artículo, enviar, revisar y estar listo para el rechazo, dice entre paréntesis. Porque como quizás nosotros no tenemos una práctica cotidiana en el que las comunidades científicas muestren cómo se hace en otros países y se presente realmente qué tanto se publica. Incluso las universidades en otros países, las universidades transparentan sus datos de cuántos docentes tienen publicaciones, en qué áreas, etc. Y esto que parece muy alejado, insisto, para ustedes que son estudiantes y que eventualmente están ahorita en el celular o haciendo otra tarea, tarde o temprano les va a topar, les va a llegar. En esta parte que dice estar listo para el rechazo, sin ayudas y para ustedes, es importante porque no se trata solo de escribir el paper y nada más. Ese paper usted lo va a enviar a una comunidad y allí va a tener unos revisores, que pueden ser 2, que pueden ser 5. Cuando yo publiqué en el 2006 un paper en inglés, y cuando tomé los primeros talleres para poder escribir papers, siempre me dijo el instructor que eran 2 revisores, a mí me tocaron 5. Entonces, si lidiar con 2 es difícil, con 5 es mucho peor. Y en otros lados las exigencias son un poco mayores. Así que el rechazo debe ser una situación que tenemos que manejarla, no esperarla, por supuesto, pero que tenemos que tenerla presente. Y ante eso, ante un rechazo, ¿qué queda? Bueno, continuar y saber que tenemos que mejorar un poco y que lo que queremos es publicar y finalmente conseguirlo. Para no publicar informes sin interés científico o de bajo impacto. Además que, como ya dije, hay que estar preparado para el rechazo. Trabajo presentado en alguna materia de grado, reescritura de trabajos publicados anteriormente, conclusiones incorrectas o incompletas, artículos de refrito, es decir, resultados de investigación repartidos en varios artículos, cada uno demasiado corto para representar una contribución significativa a la ciencia. Entonces, tenemos claro que también existen razones para no publicar. Estas revistas indexadas que yo les estoy presentando, hay unas en las que realmente se vuelve muy meritorio publicar. En general, lograr publicar es un mérito, pero hay revistas que son de tradición y que son revistas top. Por ejemplo, en el caso de Oxford, de Science, de Nature, de Sigma Psi, son revistas muy importantes, donde si en algún momento llegara algún docente técnico o de otra universidad, debería de hacerse un reconocimiento porque no es común que desgraciadamente los latinoamericanos, no ser los africanos, pero sí ser los latinoamericanos, no logren publicar en estas revistas como Nature, Science, Oxford o Sigma Psi. Para los estudiantes de maestría y doctorado, antes de elaborar un artículo, conteste estas preguntas.
¿Cuáles son los elementos más originales de su tesis? ¿Qué tiene su tesis original? ¿Su contribución será significativa para la ciencia? ¿Aquello que usted ha investigado realmente va a producir un factor de impacto en la comunidad, en otros? Al formular una pregunta de investigación o hipótesis, ¿tiene datos para responder? ¿Está listo para informar de estos resultados significativos? Hora de elegir. Si usted tiene claras las respuestas, es la hora de elegir la revista donde va a publicar. Yo les pongo el caso de este científico japonés bastante mayor que se llama Koji Nakanishi. El caso de Koji Nakanishi es muy significativo dentro del mundo académico porque él, aún a pesar de su edad, continúa publicando. Este profesor de química, Koji Nakanishi, sigue trabajando a sus 87 años. Koji Nakanishi fue premiado con el premio de mérito cultural en 1990. Él es de la Universidad de Columbia. Ha escrito más de 800 papers y 9 libros, incluyendo uno sobre las maravillas naturales de los productos químicos, y en 1991 publicó una autobiografía avalada por la Sociedad de Químicos Americanos. Él ha trabajado con muchos estudiantes en sus años de vida académica y dice que para él es un honor saber que con el paso de los años llegan a su laboratorio aquellos estudiantes, pero ya ahora convertidos en PhDs. Más de 200 alumnos, entre tanto lo que ha tenido, luego se han convertido en PhDs. Incluso algunos de ellos han tomado su postdoctorado y aún así los tienen colaborando. Creo que ese tipo de experiencia en la Universidad de Columbia, la de Koji Nakanishi, que primero estudió a sus estudiantes y luego ya los tiene como colegas, es decir, de par a par, como colega con título de doctorado, con título de postdoctorado, es un ejemplo muy claro de lo que debería ser la vida de un académico, que uno tenga a sus chicos, a sus estudiantes, y que con el paso de los años los encuentre en profesionales serios, en profesionales que no banalicen la ciencia y que sean comprometidos con el área de su. Pero yo les he venido hablando de las publicaciones científicas, de las exigencias que se tienen, del formato, y me permití poner esta diapositiva que en apariencia pues no tiene mucho que ver con lo que estoy hablando, porque desgraciadamente tenemos a veces o muchas veces vicios de lenguaje. Entonces, como ya hemos visto, para escribir un artículo científico nuestro lenguaje tiene que ser realmente prolífico. Así que yo quiero hacer una prueba muy general para ver cómo está su español en el caso que tuviera que publicar algo, como no tiene calificación y no me acuerdo los nombres de todos, no van a decir, ella se equivocó o él se equivocó. Así que hagamos la prueba para ver qué tan bien manejamos en español. Dice, errores en la conjugación de algunos verbos. Renovo, ¿está bien renovo? ¿Sí? Sí dice, ok. ¿Alguien dice no? Parece una subasta. ¿Alguien dice no? Bueno, no se olviden por favor que el verbo es irregular. De renovar la conjugación siempre es renuevo. Cuidado con esos errores. Aprieto, ¿está bien? ¿Qué dice? No se le diga, no se le diga esta ocasión. Aprieto, ¿alguien dijo aprieto? ¿Algunos dicen aprieto o solo uno dijo aprieto? A ver, quiero ver a ese valiente. Aprieto, esta es su compañera. Aprieto, felicitaciones, aprieto. ¿A nivel D o en base A? ¿Cómo será? ¿En base A o a nivel D? En base A. No les voy a contestar todas, eso se las dejo para que ustedes investiguen, pero no vale que igual lo diga o no diga, ¿verdad? La otra, la siguiente, ¿avaliza? Avala. ¿Alguien me diga avaliza? ¿Qué es avala? Bien. A ver, ahí tenemos pues construcciones verbales homófonas. A ver y a ver. Ese primero, a ver, ¿está bien? No, ¿seguro? No está bien, claro que no está bien. A ver, ¿el otro? Sí, y el otro a ver, está bien. ¿Conjuntar? ¿Alguna idea sobre conjuntar? ¿Algún problema con conjuntar? No, entonces se los dejo también para que ustedes entiendan, a ver si tienen problemas o no. ¿Notarizar? Está bien, ¿verdad? ¿Está bien? No, notariar. Notarizar.
lenguaje, eso no está bien, pero ustedes investiguen. No daría Concientizar. ¿Sí? ¿Está bien concientizar? Sí. No, está mal. Concienciar. Prever. ¿Estamos mal o estamos bien con prever? Prever. Sí, está bien prever. Está muy mal. ¿Había estudiantes o habían estudiantes? ¿Habían llegado estudiantes o había llegado estudiantes? Así mismo y o así mismo. ¿Cómo es? La primera. Dos, es el primero, ¿cómo es? Si es el primero, ¿qué significa eso? Así. Ya la Es el primero. ¿Cómo decir a la vez? Está bien. Así mismo. Bueno, entonces ustedes sigan investigando. Habemos estudiantes, habemos profesores, habemos ecuatorianos, ¿habemos? No es, ¿no? Bien, no existe. O sea, existe como conjugación dentro de lo auxiliar, pero no podemos decir, habemos ecuatorianos que vamos a votar porque vayan a ecuatoriano, a votar por el mismo ecuatoriano. Habemos no existe. ¿Hubieron pocos alumnos en el curso? Hubo, por favor, esos oficios de lenguaje, Esta es una prueba totalmente mínima, que es nimia, podría decir alguien, pero insisto, primero hablar bien nuestro idioma, y luego de eso saber que si van a publicar su lenguaje tiene que ser prolijo. Aquí hay un aviso que me parece necesario tenerlo en cuenta para todos. Aviso, la lectura perjudica seriamente a la ignorancia. Entonces, por favor, que nos quede claro de verdad que puede hacer la lectura.